son importantes porque acá tenemos que conocer nosotros la queratosis actínica o queratosis senil, que es frecuente encontrarlo justo en estos pacientes de edad avanzada. También la leucoplasia o el xeroderma infeccioso. Y estas lesiones premalignas no pigmentarias, como la queratosis actínica o senil, son Doctor, generalmente... disculpe. Dime, ¿sí? No, está compartiendo pantalla, pero no se está viendo su diapositiva. Chispas, a ver, un ratito. Ah. Ahora, ¿cómo vamos? Doctor, solo abra su diapositiva, doctor. Ahí está la diapositiva ya. No, todavía No, no se observa. Ahí voy a ver por qué está pasando. A ver, un ratito, ¿ya? Sí, he puesto compartir pantalla. Acá salió compartir, sale pestaña de Microsoft, ventana y toda la pantalla. ¿Qué pongo? Toda la pantalla. De preferencia toda la pantalla. toda Ya. la pantalla, doctor, Ahí ponga. está toda la pantalla. Y ahí pongo compartir. Sí. Ajá. Ya, a ver. Le puse compartir. ¿Están viendo algo? Abra su diapositiva, Ah, ya. doctor. Ahora voy a abrir la diapositiva. ¿Se ve? No, doctor, todavía. A ver qué pasa ahora acá. ¿Ahí? Nada. Ahora sí aparece, doctor. ¿Ya Ahora apareció? sí. Sí. Ya, ya me dio calor ya. Y ahora sí, entonces, estamos por acá. ¿Ahora están viendo? ¿Se ve la pantalla? Sí, se observa. Listo. Entonces hablábamos de que las lesiones premalignas, teníamos nosotros 3 lesiones premalignas. Dentro de estas teníamos estas lesiones premalignas no pigmentarias, que generalmente se caracterizaban porque se presentan en zonas expuestas a la luz, ¿no? Estos tumores o estas lesiones se ven mucho en la edad senil, en pacientes que están, por ejemplo, en el cuero cabelludo expuestos al sol, en la cual tienen ya poco pelo los pacientes, ¿no? Son lesiones rugosas, múltiples, que están expuestas al sol y que se pueden asociar también a otras lesiones de tipo actínico. ¿Cuáles son las zonas más afectadas? Todas las que están expuestas al sol, ¿no? Los pabellones auriculares, el cuello, el dorso de la mano, la pierna, la espalda, la cara y el cuero cabelludo. Entonces acá existe, ¿qué cosa? Hiperkeratosis en la epidermis con un infiltrado de linfocitos y células plasmáticas y eosinófilos en la dermis. ¿Cuál es lo importante de esta queratosis actínica senil? Que un pequeño porcentaje se va a transformar en un carcinoma espinocelular. ¿Y qué hablamos del carcinoma espinocelular? Este carcinoma espinocelular ya es un tumor maligno. Es un tumor maligno, pero no pigmentado, ¿no? Entonces, la importancia de esta queratosis actínica es eso, que se transforma en carcinoma espinocelular. El tratamiento puede ser, pues, con primero la prevención, ¿no? Prevención sabiendo que pacientes de edad van a estar expuestos al sol, de repente cubrirse del sol. Segundo, se puede hacer en algunos momentos dados crioterapia o se puede usar también pomadas de 5-fluoracilo al 5%, ¿no? Entonces, se puede usar también terapia fotodinámica o se puede usar algún tipo de retinoides. La otra lesión premaligna no pigmentaria es la leucoplasia. Leucoplasia que generalmente, a diferencia de la anterior que toma zonas expuestas al sol, esta es una lesión que se origina en la mucosa. ¿Mucosa de dónde? Mucosa del labio. Se origina también en la boca y se origina en mucosa que también es en la vulva, ¿no? Entonces son manchas blanquecinas que ustedes la ven acá, pero son más o menos extensas, ¿no? Aparece también como una reacción externa a un traumatismo constante, mecánico. Por ejemplo, el tabaco. Hay gente que está, que son fumadores pesados y que están con el cigarrillo
y que lo consumen y quieren sacarle hasta el impuesto, hasta el final. Esa, hasta el final prácticamente está quemando y está dando calor, traumatismo a esta parte del labio, ¿no? Entonces, también puede estar en relación a dentaduras postizas, ¿no? Prótesis dentales, que son también traumatismos constantes en la mucosa. Y en algunos casos, pues, luz solar, ¿no? ¿Cuál es la importancia de esta leucoplasia? La importancia es que esta también puede virar y puede transformarse, y esta se transforma en carcinoma epidermoide, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tratamiento de esto? Retirar el agente irritante. Si no desaparece, podemos hacer una biopsia. Si existe algún tipo de displasia, entonces hacer criocirugía, cirugía o terapia láser, ¿no? O fototerapia. Y la otra lesión premaligna no pigmentaria es la xerodermia pigmentosa, que es una enfermedad ya autosómica recesiva y familiar, que se caracteriza ¿por qué? Por la existencia de marcada sensibilidad de la piel a rayos ultravioletas, ¿no? Entonces, generalmente aparecen estas lesiones en la piel cuando están expuestos a la luz y van a degenerar fácilmente en cáncer. ¿Qué tipo de cáncer? Esta xeroderma pigmentoso va a degenerar en melanoma o puede degenerar en un carcinoma vasocelular. Que tienen una lesión, miren, degenerar en un melanoma o en un carcinoma vasocelular. ¿Esto por qué se da? Se da porque hay una incapacidad de las células para reparar todas las noxas producidas en el ADN por estos rayos ultravioletas, ¿no? Entonces pueden acompañarse de alteraciones dentales, puede acompañarse de alteraciones a nivel ocular, en la cual el paciente puede llegar a tener algún grado de úlceras corneales o puede tener nada más fotosensibilidad, fotofobia, ¿no? Entonces, o puede tener también algún tipo de alteraciones neurológicas como déficit mentales o retardo del crecimiento. ¿Cuál es el pronóstico del xeroderma pigmentoso? El pronóstico es malo. ¿Por qué? Porque pueden aparecer, como ven acá, múltiples tumores, y esos múltiples tumores pueden dar metástasis que puede llegar a la muerte. Entonces, ¿cuál es la profilaxis? Al igual que los otros dos, evitar exposición, sobre todo en evitar exposición a la luz. Este es uno de los más este es uno de los más sensibles a la luz ultravioleta, ¿no? Entonces nosotros tenemos que evitar esta exposición mediante cremas protectoras o ropa que no nos expongan a la luz solar. Perdón un ratito, ¿ya? Estoy en clase. Entonces, y las lesiones se pueden tratar pues mediante algún tipo de también cremas o llegar a la cirugía en un momento dado, ¿no? Y luego tenemos los tumores malignos no pigmentados. ¿Cuáles son estos tumores malignos no pigmentados? ¿Dónde se dan este tipo de tumores malignos no pigmentados? También se dan en mayor frecuencia en países pues cálidos, soleados y en personas que son de raza blanca, ¿no? Generalmente las localizaciones de estos tumores malignos no pigmentados pueden ser múltiples, hasta en un 40% de los casos, ¿no? Y la mayor parte de estos tumores malignos no pigmentados, ¿cuáles son los tumores malignos no pigmentados? Que dijimos al inicio. Eran dos nada más, ¿no? Acá estamos. Tumores malignos no pigmentados, solamente el carcinoma vasocelular y el carcinoma espinocelular, ¿eh? Entonces, estos tumores malignos no pigmentados generalmente el mayor porcentaje es de estirpe vasocelular, casi 70% estirpe vasocelular, y el 30-33% es de estirpe espinocelular. Son de buen pronóstico. Cuando ustedes tienen un carcinoma vasocelular, que es lo más frecuente, si ustedes le preguntan cuál es el carcinoma más frecuente, maligno más frecuente, es el carcinoma vasocelular. Y tiene buen pronóstico, porque da menos del 10% pueden dar metástasis a esa instancia. La supervivencia a 10 años es excelente, 80% en el espinocelular, 95% en el vasocelular. Este es el más frecuente, es el que tiene mejor pronóstico y buena supervivencia a 10 años, ¿no? ¿Cuál es el predominio en la raza? En la raza el predominio es
mayor en hombres que en mujeres, ¿no? Entonces, y generalmente se da en pacientes seniles, mayores de 65 años. ¿Dónde está la localización? Siempre la van a encontrar generalmente en la cara. Ustedes ven a unas personas de repente seniles, mírenle, siempre tienen algunas lesiones así tipo costrosa, ¿no? De color medio marrón o a veces un poco oscuro en la zona de la pirámide nasal. Entonces, esas personas generalmente son, y que tengan 70, 68 o más de 70 años, ustedes piensan al toque en un carcinoma vasocelular. ¿Cuáles son los factores etiopatogénicos de estos tumores malignos no pigmentados? La luz solar, igualito. Zonas expuestas a la luz, por eso es que dijimos que está en cara, en pirámide nasal, 95% de los casos. Entonces, la pigmentación cutánea generalmente está en relación a la frecuencia, sobre todo en países nórdicos, y la luz solar está, hemos dicho que está en, mayormente en zonas que son expuestas al sol, pero las radiaciones también pueden intervenir como un factor etiopatogénico, y dentro de las radiaciones, estas tienen que ver mucho con el carcinoma espinocelular. Mientras que los agentes químicos tienen que ver con el carcinoma vasocelular. ¿Y qué agentes químicos? Principalmente dentro de los agentes químicos tenemos al arsénico, ¿no? O también cualquier tipo de noxa, cualquier tipo de traumatismo, así como en ese que vimos del paciente que era benigno pero que fumaba. Estos pacientes pueden tener algún tipo de cicatrices y ulceraciones después de quemaduras, y ese puede ser un factor etiopatogénico de estos dos tipos de tumores malignos no pigmentados. Y generalmente también puede haber un factor hereditario, ¿no? Y entonces dijimos que eran, ¿cuáles son estos tumores malignos no pigmentados? Dijimos que era el carcinoma vasocelular y el espinocelular. Y así son, miren, casi generalmente ustedes van a ver siempre en la pirámide nasal, o a veces lo tienen acá en la punta de la nariz, o lo tienen acá en la zona nasogeniana, ¿no? Entonces lo pueden tener en esta zona, generalmente está en este triángulo, generalmente donde se presenta esos carcinomas espinocelulares, ¿no? Siempre está en la piel. Incidencia alta en Australia en relación a raza blanca, más frecuentemente, 10 veces más frecuente en pacientes trasplantados renales, y generalmente hay varias formas clínicas, pero las más frecuentes son la forma nodular y la forma superficial, ¿no? Entonces, carcinoma espinocelular, hemos dicho que estas son las formas más frecuentes, 85%, y las localizaciones generalmente, cuando nosotros queremos considerar este carcinoma vasocelular como alto riesgo, generalmente siempre está en esta zona nasogeniana, ¿no? Puede estar en la zona periocular, o puede estar en la zona preauricular también, o en el surco retroauricular, o en el cuero cabelludo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tratamiento del carcinoma vasocelular? El tratamiento viene a ser la extirpación quirúrgica, siempre teniendo un margen de seguridad de al menos 4 milímetros. O sea, tienen que hacer una extirpación quirúrgica tipo, en este caso es escisional, o sea que ustedes hacen acá un losange y sacan todo esto. Y tiene que haber el margen, ¿no? Margen de seguridad cuando hacen el estudio anatomopatológico de por lo menos 4 milímetros en superficie, y la totalidad de la dermis en profundidad, o hasta la mitad del tejido celular subcutáneo. O sea, tiene que ser una buena biopsia, ¿no? Una buena biopsia. Entonces, ese carcinoma también, este carcinoma vasocelular también se puede dividir en carcinomas, hemos dicho que pueden ser bien diferenciados o indiferenciados, ¿no? Cuando son bien diferenciados, las lesiones son así, eritematosas rojizas, ¿no? Cuando son bien diferenciados, y pueden ser también amarillentas, pero son lesiones duras, ovales o redondas, ¿no?
Son pápulas que pueden ser placas o nódulos y tienen escamas gruesas. Esos son lo que caracteriza a los carcinomas vasocelulares bien diferenciados. Y a veces tenemos carcinomas vasocelulares indiferenciados, en los cuales las lesiones son blandas, de aspecto irregular y tienen el aspecto de una coliflor, ¿no? De aspecto de una coliflor. Y generalmente pueden tener úlceras en su base y tienden a sangrar con facilidad. Entonces, los indiferenciados generalmente tienden a sangrar con facilidad, ¿no? Entonces, ya saben ustedes que acá el tratamiento es la cirugía, ¿no? Y el carcinoma epidermoide o espinocelular generalmente puede aparecer en piel y en mucosa. Una diferencia con el vaso celular. Totalmente invasor, puede dar metástasis. Por eso dijimos que el más benigno de los dos es el vaso celular, ¿no? Siempre relacionado este carcinoma espinocelular a radiaciones UVA y también puede hacer con otros factores que pueden existir, ¿no? Entonces, las lesiones que hay en las mucosas, como acá ven, las lesiones en las mucosas generalmente son planas y en la piel se presentan como lesiones, ¿no? Hiperqueratóxicas. Ya saben ustedes todos esos términos, ¿no? Hiperqueratóxicas, gruesas, como un cuerno cutáneo. Por acá ven la forma, miren, un cuerno cutáneo, ¿no? Ese cuando se presenta en la piel, ¿no? Y cuando hacemos la biopsia nosotros, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar acúmulo de células que rodean una zona central de queratina. A eso le conocen con el nombre de globo córneo, ¿no? Ahora, este carcinoma espinocelular se puede clasificar también por grado de malignidad, ¿no? Y hay una clasificación que va del 1 al 4 y es la clasificación de Broders, en la cual el grado 1 se ve que hay más del 75% de células diferenciadas con globos córneos y reacción inflamatoria. En el grado 2, más del 50% de células diferenciadas con límites menos nítidos. El grado 3, mayor al 25% de células diferenciadas, pocos globos córneos. Y en el grado 4 hay menos del 25% de células diferenciadas. Y este grado 4 de la clasificación de Broders en el carcinoma espinocelular es el de peor pronóstico. Tratamiento quirúrgico. Margen de seguridad mayor que el vaso celular. ¿Cuánto dijimos margen de seguridad del vaso celular? 4 milímetros. El margen de seguridad del carcinoma epidermoide es entre 5 y 10 milímetros. Y en profundidad, la totalidad del tejido celular subcutáneo. La totalidad del tejido celular subcutáneo. Entonces, ojo, ya tienen ya varias diferencias en estas cosas, ¿no? Entonces, y luego tenemos nevus pigmentarios benignos, ¿no? Que hay nevus intradérmicos, nevus juntural, hay nevus compuesto, ¿no? Entonces, el nevus intradérmico, que es un nevus pigmentario benigno, porque es pigmentario, ¿no? Miren, ¿no? Nosotros tenemos que, por eso tenemos que diferenciar, no todo lo que es pigmentado es melanoma. O sea, ¿por qué? Porque hay lesiones pigmentadas que son benignas. O sea, cuando ustedes tienen una peca, ¿no? O un efélide, eso es oscuro, ¿no? Entonces, y no necesariamente es un melanoma. Entonces, es un nevus pigmentario benigno. Entonces, estos nevus intradérmicos, por decir, son los más comúnmente vistos en el adulto. Pueden ser elevados, como ven acá en la foto, planos o pueden ser pedunculosos. Por lo general, los nevus intradérmicos contienen folículos pilosos. La malignidad es rara la malignidad, o sea que estos nevus intradérmicos se conviertan en nevus malignos. Y el nevus juntural es una lesión plana, ya miren, plana, pigmentada, como una mácula en oscuro, ¿no? ¿Y dónde se localizan? Se localizan generalmente en la planta del pie, en la palma de la mano, se puede localizar en el lecho unguial, o sea, cuando ustedes ven debajo de la uña una cosa oscura, negra, ¿no? Y también el nevus juntural puede estar en las mucosas. Y estas
sí pueden ser precursoras de melanoma maligno. O sea, si ustedes tienen en su uña ven una uña que está negra y no se han golpeado, entonces tienen que hacerse ver, porque puede ser una lesión benigna, pero que es precursora de un melanoma maligno. Ahí sí hay que tener cuidado. Y el nebus compuesto ya está compuesto por eso se llama compuesto, porque está dado y constituido por elementos celulares que se van a distribuir, ¿no?, en relación a estos dos modelos anteriores, ¿no? Entonces, hay un melanoma, el nevo de Spitz, ¿ya? El nevo de Spitz, por acá está, el melanoma juvenil benigno de Spitz, que generalmente es de aparición en niños y adolescentes. Entonces, es un tumor benigno que es muy parecido al melanoma, es muy parecido al melanoma, ¿ya? Esto es acá miren, muy parecido al melanoma y siempre debe ser extirpado para evitar complicaciones y posibles confusiones, ¿no? Entonces, pero también hay que tener cuidado porque no todo, no siempre hay que de frente, hay que hacer otros estudios para estar más seguro y hacer diagnóstico diferencial con el melanoma. Porque si te mandas a extirpar un melanoma, puede ser que ese melanoma después rápidamente de metástasis, ¿no? Entonces hay que tener cuidado también. Eso no quiere decir que toda lesión hiperpigmentada debe ser biopsiada, ¿no? Entonces, y luego tenemos el nebus gigante pigmentado, miren, nebus gigante pigmentado. Generalmente este nebus gigante pigmentado, miren por acá, todo el nebus gigante pigmentado es un nebus que generalmente es congénito. Y como ven ustedes, cubre una zona extensa del tronco o puede cubrir también la cara, ¿no? Y este nebus gigante pigmentado se puede malignizar, ¿no?, en cualquier momento y por lo tanto se dice que se deben de extirpar precozmente. Y luego tenemos ya el tumores malignos, ¿no? El tumor maligno, que son tumor maligno pigmentado, que es la estrella prácticamente y hay otro, también me estaba olvidando, hay otro cáncer de piel de tipo no melanoma, es el fibroepitelioma de Pincus, ¿ya? Fibroepitelioma de Pincus. Entonces, este tumor maligno pigmentado es el melanoma maligno, que es un cáncer cutáneo, ¿no?, que tiene origen, ¿dónde? En los melanocitos, pues. Se presenta siempre como una lesión pigmentada, que puede ser de color negro, que puede ser de color marrón, puede ser de color rosado, o puede ser de color medio blanquecino. Pueden aparecer en la piel, pueden aparecer en las mucosas, pueden aparecer en la retina, ¿no? Entonces hay que saber eso. Entonces, tiene generalmente cierta preferencia por el sexo femenino y cuando se localiza en el hombre es más común que se localice en extremidades inferiores, ¿no? Es uno de los cánceres, este melanoma maligno, es uno de los cánceres, se podría decir, de piel con mayor mortalidad, por lo que decíamos al inicio de empezar esta charla, ¿no? Mayor mortalidad y mayor incidencia en mayores de 40 años, existiendo un pico entre los 35 y los 50 años, siendo mayor acá este pico en promedio en mayor de 40 años, y el segundo pico después de los 65 años. Entonces, y generalmente tiene predisposición por la raza blanca. Entonces, está asociado el melanoma maligno, también está asociado a un tipo de fototipos que se llaman fototipos 1 y 2, que son generalmente los fototipos que se encuentran en la raza blanca y que está en relación con estos nebus melanocíticos, ¿no? Entonces, pueden originarse, este melanoma se puede originar en una forma inicial, ¿no? O, ¿cómo se podría decir? De novo, podríamos decir, sobre nebus displásicos o sobre
nevus congénitos. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo? Los factores de riesgo que tienen que ver con el melanoma maligno. Factores de riesgo, lo que hemos dicho, fototipo. Fototipo, tipo 1 y tipo 2. Que haya un factor de riesgo es la historia personal o familiar de alguien que haya tenido un melanoma. ¿Cuál es otro factor de riesgo? Lo que dijimos ahorita, o sea, nevus displásicos múltiples, ¿no? Nevus displásicos múltiples que se pueden presentar en mayores de 50 años es un factor de riesgo, y también la exposición solar intensa e intermitente es un factor de riesgo, como la inmunosupresión. Cualquier paciente inmunosuprimido por cualquier motivo, factor de riesgo para ser un melanoma maligno, así como las quemaduras solares en la infancia. Entonces a los niñitos no hay que meterlos a la playa, ¿no? Tenerlos ahí quemados, ¿no? Entonces, y también un factor de riesgo es lo que dijimos hace un momento y presentamos en la foto, la presencia de nevus congénito gigante, ¿no? Entonces, todos esos son factores de riesgo que se puede considerar también como etiología, ¿no? Hay variedades anatomopatológicas en el melanoma maligno. Y dentro de las variedades anatomopatológicas, miren, todo este es un melanoma maligno, ¿no? Generalmente son casi siempre oscuros, ¿no? Oscuros, ¿no? Hemos dicho negros o marrón oscuro, ¿no? Y acá vamos a ver ahora más tarde que ustedes tienen que diferenciar pues el A, B, C, D, E, ¿no? Ante cualquier lesión dérmica, sobre todo en melanoma maligno, que ahorita lo vamos a mencionar. Entonces, las variedades anatomopatológicas son el diseminado superficial, ¿no? Diseminado superficial, o también lo pueden encontrar ustedes como superficial extendido, ¿ya? Que se presenta en una edad media de pacientes entre los 40 y 50 años, siendo la edad media 44, 45 años, ¿no? Entonces, se caracteriza esta variedad diseminada superficial del melanoma por ser una placa irregular de células melanomatosas que está distribuidas en la epidermis y en la dermis papilar. Epidermis y dermis papilar. Es la primera fase de crecimiento radial, según los criterios de Clark, que ahora vamos a ver también, y tiene una reacción celular de tipo inmunitario. Con el tiempo, este diseminado superficial va a crecer en profundidad hacia la dermis. Entonces, ¿la dermis cuál? Si estamos en la dermis papilar, va a crecer en profundidad a la dermis reticular, ¿no? Y siendo entonces, entre más profundo sea, mayor el pronóstico es peor, ¿no? El pronóstico es peor. Entonces, desde el punto de vista clínico, este diseminado superficial es la forma más frecuente de melanoma maligno, 70%, ¿no? Generalmente es frecuente la presentación en el torso, ¿no? En los varones, y también puede darse en extremidades inferiores en las mujeres. Se puede dar también en la cabeza, se puede dar en el cuello, ¿no? Por lo general es una placa pigmentada, como ven acá, ¿no? Palpable, que puede medir hasta 2.5 centímetros de diámetro, 2.5 centímetros de diámetro, y generalmente puede tener todos estos colores que ven ustedes, ¿no? Y que hacen ¿cómo le puedo decir? Se ve más intensamente esto cuando se localizan sobre todo en áreas claras de la piel, ¿no? O sea, en personas blancas, ¿no? Y luego tenemos el melanoma maligno, generalmente es el tipo léntigo maligno, melanoma tipo léntigo maligno. Ya es menos porcentaje de todos los melanomas, constituye más o menos el 5 a 10%, y generalmente el comportamiento biológico es semejante al melanoma superficial extendido, ¿no? Entonces, es una lesión también pigmentada que se observa en áreas expuestas, generalmente en la cara, ¿no? En el cuello, y también en personas mayores, ¿no? En esos picos que dijimos, personas mayores de 65 años.
El crecimiento de este, por eso se llama léntigo, lenteja, ¿no? Léntigo maligno, es lento, ¿no? Pronóstico relativamente bueno, relativamente bueno. Y el melanoma de tipo nodular, que acá ven, ¿no? Melanomas de tipo nodulares, miren, ¿no? Melanoma de tipo nodulares. Si ustedes ven acá, y ustedes son observadores, acá ven que es una lesión de bordes no bien definidos, ¿no? Y que tiene una superficie irregular. O sea, no es como cuando tocan ustedes un lunarcito que es de superficie regular. Eso también se nota que este es superficie irregular, ¿no? Y este está ulcerado inclusive, ¿no? Entonces, el melanoma de tipo nodular generalmente es de corta duración en su fase de crecimiento radial, ¿no? Tiene ausencia de respuesta celular y invade la dermis desde el comienzo. O sea, este se manda de frente a la dermis, ¿no? Es la segunda forma en frecuencia, 10 a 15%, ¿no? O sea, tenemos ya cuál es la segunda forma y cuál es la tercera forma. No asienta sobre lesiones previas, ¿no? Y puede aparecer en cualquier localización. Son bien delimitados, como ven ustedes, ¿no? Delimitados, ¿no? Y de color negro, ¿no? O negro medio azulado, ¿no? Entonces, como dice, un azul noche, ¿no? Cuando se ponen su terno, ustedes se compran un azul noche, así es el melanoma, ¿no? Entonces, esto es para que vean ustedes más o menos lo que hemos dicho de los tres tipos, ¿no? ¿Cuál es el más frecuente? 70% el diseminado superficial. En segundo lugar tenemos el nodular. Y en tercer lugar tenemos el léntigo maligno. Las edades medias, ¿no? Edades medias promedio, diseminado 40, 44, 45 años, léntigo maligno más edad, 65 años, y el nodular más o menos a los 50 años. ¿Cuánto dura la fase radial? El diseminado superficial hasta 7 años, léntigo maligno, hemos dicho, es lento, hasta 20 años la fase radial, 5 a 20 años. Y el nodular es más rápida la fase radial, meses a 2 años. Cualquier localización al nodular, léntigo maligno, áreas expuestas de la región malar y pretemporal, y el diseminado superficial también, cualquier localización, hemos dicho especialmente torso en varones, cuello y piernas en las mujeres, ¿no? Entonces, ¿cómo van a llegar ustedes a un diagnóstico del melanoma maligno? Siempre ustedes, primero es el cuadro clínico que tienen que tener ustedes, los antecedentes, los factores de riesgo para poder proceder al diagnóstico y tienen ustedes que diagnosticar antes de proceder al tratamiento, pues, ¿no? Entonces tienen que confirmar ustedes la naturaleza histopatológica de ese tumor mediante una biopsia. Y siempre hay que determinar el nivel de grosor en milímetros y te va a dar pronóstico de vida y te va a dar pronóstico de metástasis. Esa es la importancia del Breslow sobre el CLAR, ¿ya? Entonces, también nosotros en el diagnóstico del melanoma maligno tenemos pues que analizar qué cosa, la difusión linfática, o sea, si es que ese paciente tenemos que hacer una exploración de todas las regiones ganglionares, ¿no? Linfáticas, donde habrá un ganglio centinela. Y hay que descartar la existencia de metástasis a distancia mediante pruebas de imagen, ¿no? Entonces tenemos que siempre hacer eso, para poder descartar, pues, y hacer el TNM, ¿no? Al final tenemos que hacer el TNM, que es lo más importante en esto, ¿no? Entonces, esta es la clasificación de Breslow, que decía que es lo más importante el Breslow, que te va a dar la extensión del tumor, ¿no? Se puede decir en grosor, en milímetros, ¿no? En milímetros, y los niveles de CLAP te va a dar la extensión de repente del tumor en capas de la piel, ¿no? En capas de la piel. Por decir, el nivel de CLAR tipo 1 solamente se va a encontrar en la epidermis, ¿no? Cuando hablamos del nivel de CLAR es
capas de la piel. Epidermis, nivel de Clark tipo 1, solo se encuentra el cáncer en esta zona. En el nivel de Clark tipo 2, ya el cáncer comenzó a diseminarse y ya está tomando la dermis papilar, pero la capa que es la capa superior de la dermis, ¿no? Y en el nivel de Clark tipo 3, ya el cáncer se diseminó a través de toda la dermis papilar. O sea, tomó toda la dermis. Acá como que dice, agarra un pedacito de la dermis papilar en el tipo 2, y en el tipo 3 se agarra toda la dermis papilar, ¿no? O sea, a través de la dermis papilar, y se llega hasta la unión entre la dermis papilar y la dermis reticular. Ese es el tipo 3 de Clark, ¿no? Pero no entra a la dermis reticular, el tipo 3. Y el tipo 4, ya el cáncer se disemina a la dermis reticular. Y el tipo 5, ya el cáncer se diseminó al tejido celular subcutáneo. Entonces, ese es los niveles de Clark del cáncer de piel, ¿no? Los niveles de Clark. Y también hemos visto ahí los niveles, los criterios de Breslow, ¿no? De Breslow, que es lo que hemos dicho, que el Breslow es en milímetros la profundidad, el grosor del tumor, y esto nos va a dar pronóstico de vida, ¿no? Supervivencia, porcentaje de supervivencia y metástasis. A mayor extensión del tumor de Breslow, entonces menor mayor mortalidad, ¿no? Y mayor metástasis, ¿no? Entonces, para eso nos sirven estos criterios, ¿no? Entonces, siempre nosotros tenemos que conocer eso. También podemos nosotros hacer el diagnóstico ayudar al diagnóstico del tumor, de estos tumores malignos tipo melanoma, con la dermatoscopía. La dermatoscopía, que es un método no invasivo, en la cual se van a observar estas estructuras pigmentadas, pero que no son visibles a veces a simple vista. Esa es la dermatoscopía, ¿no? Entonces, nos puede ayudar, ¿no? Hay otros criterios también que pueden revisar de repente, y son los criterios de Argenciano, hay criterios de Menzies, ¿no? En la cual nos pueden ayudar a todos, ¿no? Entonces, y después nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer también para el diagnóstico la biopsia, pues, que es la biopsia de la piel, es el método diagnóstico definitivo, ¿no? Es preferida, ¿qué tipo de biopsia es la preferida? Entre las biopsias, ustedes saben, hay una biopsia incisional y hay una biopsia excisional. Generalmente, la preferida de las biopsias en estos tumores malignos tipo melanoma es la biopsia excisional total, en la cual nosotros tenemos que tener, en términos generales, unos márgenes libres de tumor mayor a 3 a 4 milímetros, lo mínimo que podemos pedir nosotros, ¿no? Y en lesiones grandes o sangrantes se puede hacer una biopsia incisional en la zona más pigmentada o con mayor deformidad. ¿Por qué? Porque hay a veces lesiones de melanomas que son grandes y que apenas lo tocas ya está sangrando. Entonces ahí no puedes hacer una excisional. Entonces ahí tendrías que hacer una incisional. ¿Saben lo que es incisional y excisional, no? Incisional es como que ustedes toman un pedacito, ¿no? Sacan un pedazo en cuña del tumor. Y en la excisional se vuelan todo el tumor, ¿no? Entonces, así. Entonces, ¿qué más tendrían que ustedes importarles en el diagnóstico? Ver si existen ganglios centinelas. Ganglios centinelas. ¿Por qué? Porque generalmente el ganglio centinela le va a servir a ustedes para detectar ¿qué cosa? Micrometástasis linfáticas, ¿no? Entonces, y luego tenemos que hacer siempre, si sospechamos algún tipo de metástasis y queremos, pues, nosotros hacer, siempre tenemos que, ¿cómo sería la palabra que se me ha ido ahorita? Tenemos que ver el riesgo de ese paciente, si está con algún tipo de metástasis, tenemos que ayudarnos nosotros de estudios por imágenes, como en este caso es tomografías, ¿no? Tendríamos que hacer tomografías
de repente de tórax, tomografías de abdomen, tomografías de pelvis, o llegar a en algunos casos, a una resonancia magnética cuando sospechamos de repente una metástasis a nivel cerebral, o en casos muy avanzados podríamos de repente ya usar de repente el PET scan, ¿no? El PET scan. Entonces, acá tenemos qué cosa. Esta es una propuesta de estadiaje para el melanoma cutáneo que nos habla de estadios del melanoma, ¿no? Una cosa es estadio del melanoma, que es estadio clínico, y otra cosa es estadiaje, ¿no? Es diferente, porque la estadificación, ¿no? Estadificación o el estadiaje se da con el TNM, ¿no? O sea, el T que es de tumor primario, el N que es de nódulos linfáticos y el M que es metástasis a distancia. Y el estadio, son estadios clínicos, se dan ya de acuerdo a esto, ¿no? Estadios clínicos, en la cual se habla de estadio 0, estadio 1A, 1B, 2A, 2B, 2C, y así sucesivamente hasta llegar al estadio 4. ¿Qué es lo importante de esto? Que cada uno tiene criterio, ¿no? Por ejemplo, el estadio 0 es cuando el melanoma está solamente localizado in situ, ¿no? Y el estadio 1A, por decir, es un melanoma localizado, pero que tiene menor o igual a 1 milímetro, no está ulcerado y tiene un nivel de CLAR 2 y 3, que ya saben ustedes. ¿Cuál es 2 y 3? O sea, que está en la dermis papilar y está en la dermis reticular, ¿no? Entonces, y este 1B es un melanoma localizado, ¿no? Menos de 1 milímetro con ulceración, ya tiene ulceración, pero tiene un nivel de CLAR ya 4 o 5. O sea, quiere decir que está ya donde está en la dermis reticular, y 5 ya está en el tejido celular subcutáneo, ¿no? Entonces, para eso nos sirve esto. Pero por ahí de repente a nosotros nos interesaría por acá, de todo esto, es para cultura que tenemos que saber. No creo que nadie le va a preguntar esto, eso le preguntaría a un residente de repente, pero sí tenemos que saber nosotros que si un paciente está en el estadio 0, es un melanoma in situ, por lo menos, ¿no? Y si tenemos un estadio 4, este estadio 4 sí es importante. ¿Por qué? Porque tiene 3 grupos, y el estadio 4 está asociado a metástasis, ¿no? El estadio 4 está asociado a metástasis. Y cuando nosotros hablamos de metástasis, hablamos de 3 grupos de metástasis, ¿no? Hasta 4 grupos diría yo, pero acá vamos a decirle 3 grupos, pero cuando hacemos el estadiaje, ya es 4 grupos. Entonces acá tenemos el M1A cuando tenemos metástasis a distancia cutáneas, metástasis a nivel del tejido celular subcutánea, o en términos generales, metástasis ganglionares, ¿no? El M1B es cuando tenemos metástasis al pulmón, y el M1C es cuando hay el resto de metástasis viscerales. En cualquier lado puede estar en el vaso, donde quieran ustedes, pero preferentemente tienen preferencia por el hígado, ¿no? Por el hígado. Entonces, pero puede ser cualquier tipo de metástasis, ¿ya? Entonces, y siempre estas metástasis pueden ser metástasis, ponen un caso, si a ustedes le dicen M1A, vamos a suponer M1A, que es a nivel de ganglios, por decir, y le puede decir M1A0 o M1A1. No hay M1A2 ni M1A3. Y eso en base a qué está. A M1A0, por decir, es esto de acá, lo importante, la deshidrogenasa láctica. El LDH, cuando le ponen junto al M1A o al M1B0, quiere decir que el LDH no está elevado. Y cuando le ponen M1A o M1B o M1C, 1 es con LDH elevado. Esa es la forma de interpretar cuando hablamos de metástasis. Pero ustedes tienen que recordar estas cosas. Y por ahí le pueden decir M1D también, ¿no? El M1D es cuando hay metástasis a nivel cerebral, ¿no? Entonces, los estadios, estos estadios están en relación al grosor en milímetros que tengan estos pacientes, ¿no? Del tumor, a presencia de metástasis ganglionares o a metástasis a distancia, ¿no? Y la supervivencia va disminuyendo conforme el paciente
va avanzando en el tamaño del tumor, ¿no? Entonces, miren, cuando es menos de 1 milímetro, tiene una supervivencia de 5 años alta, ¿no? 96%. Conforme se va profundizando el tumor, ¿ven? ¿Ven cómo se va profundizando el tumor? La supervivencia va disminuyendo a menos del 50%. Y cuando esto, encima todavía de que tiene un grosor que está invadiendo tejido, todavía tiene metástasis ganglionar, entonces menos supervivencia todavía, 35%. Y si tiene metástasis, menos supervivencia todavía, solamente el 5% va a vivir. Entonces ya está chifado, pues, ¿no? Entonces, no se olviden eso, ¿no? Entonces, por acá había otra cosita. Lo que tenían que saber era, de repente, dentro de los estadios clínicos, no sé qué pasó con esa lámina, había una lámina, pero bueno, la estadificación TNM, ¿no? La estadificación TNM que también nosotros tenemos que conocer, porque la estadificación TNM está en relación, pues, la T hemos dicho a tumor primario, ¿no? Y el tumor primario generalmente cuando nosotros decimos T, T1 es que el tumor está con menos de 1 milímetro. T1, 1 viene de menos de 1 milímetro, 0.8, 0.7, 0.5. T2, cuando el tumor está entre 1 a 2 milímetros, ¿no? T3, cuando está entre 2 a 4 milímetros de espesor, ¿no? De espesor, el tumor. Y el T4 cuando es más de 4 milímetros. Entonces, recuerden eso, ¿no? Recuerden eso. Y cuando hablamos nosotros de la N, T, N, M, N, cuando hablamos de N, y ahí generalmente el cáncer está en los ganglios linfáticos, ¿no? Entonces, y nosotros hablamos de N0, N1, N2, N3, para no confundirnos, porque hay subclasificaciones también, ¿no? Puede haber N1A, puede haber N1B, puede haber N2A, puede haber N2B, puede haber N2C, puede haber N3, ¿no? Entonces, pero no nos hagamos bolas con que nosotros sepamos que la clasificación N es de afectación ganglionar en volumen metastásico, quiere decir que si hablamos de que hablamos de un N1, es que hay presencia de más o menos un ganglio afectado, ¿no? Si es N2, puede haber 2 o 3 ganglios afectados, y en el N3 es 4 o más ganglios afectados, ¿no? Entonces no se olviden eso. Y el M, ya le dije, ¿no? ¿Cuál es el M? El M puede ser M1, ¿no? M2, M3. O sea, en la estadificación, o sea, en el estadificación TNM, generalmente a ustedes le van a decir M1, piel, ganglios. M2, pulmón. M3, otros órganos, ¿no? Ese es en la estadificación TNM. Pero si a ustedes le dicen lo anterior que hablamos es estadio clínico, ahí entra ya el M1A, M1B, M1C y el M1D, cuando hablan de estadio clínico, ¿ya? Entonces no hay que olvidarse eso, ¿no? Entonces, el tratamiento al final, el objetivo del tratamiento es eliminar completamente el tumor, ¿no? Prevenir recurrencias y metástasis. Preservar función estética, cuando sea posible, ¿no? Y el tratamiento quirúrgico, que es lo principal, va a estar de acuerdo al tipo de lesión. Si un melanoma, me olvidé de decir, dijimos T1, ¿no? Pero hay un TIS, que le llaman, ¿no? Es el tumor in situ, pues me olvidé, es el primerito de todos, ¿no? Eso me olvidé decirles. Entonces empieza con TIS, T1, T2, T3, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un melanoma in situ, TIS, entonces uno puede hacer una escisión local con margen de 0.5 centímetros. Cuando estamos en el T1, ¿no? Un melanoma T1, o sea, quiere decir menos de 1 milímetro, ¿no? Entonces la escisión tiene que ser con margen T1
1, margen de 1 centímetro. Melanoma T2, o sea, 1 a 2 milímetros, la decisión margen de 1 a 2 milímetros también. El melanoma de T3, T4, la decisión de margen es mayor a 2 centímetros, tiene que ser así. Entonces, y hay también un tratamiento adyuvante postquirúrgico. El tratamiento adyuvante postquirúrgico puede ser con inmunoterapia, que se usa generalmente en estadios 2, 3 y 4, cuando hay metástasis a ganglios, ¿no? ¿Cuál es dentro de la inmunoterapia? Porque hay varios, tenemos el nivolumab, pembrolizumab, ipilimumab, ¿no? Entonces, ¿cuál es el que más está usándose a nivel mundial? Es el ipilimumab. Ipilimumab, no se olviden de eso, ¿eh? Entonces, y en tratamiento de melanomas avanzados, ya que están en estadio clínico 4, ese estadio clínico 4 es ese que está con el M1A, M1B, M1C, M1D, o sea, estadio clínico no se olvide, el estadio clínico es diferente de estadiaje. Entonces, pues está en estadio clínico 4, entonces ya avanzado, quiere decir 4 que ya está con metástasis ese pata. Entonces, ahí, ¿qué se usa? Se usa inmunoterapia combinada. Ya ese ipilimumab, que es el que más se usa, ¿no? Se asocia al nivolumab. Y generalmente se hace radioterapia cuando hay metástasis cerebrales o quimioterapia clásica, pero la quimioterapia clásica generalmente es poco usada, ¿no? Poco usada, ¿no? Entonces, en esos estadios clínicos, por decir, para ponerles un ejemplo, cuando están en ese estadio clínico 4, ¿no? El paciente tiene una supervivencia a 5 años solo del 15% y una supervivencia a 10 años del 10%. Lo que decíamos, ¿no? Que a mayor estadiaje del tumor, a mayor profundidad, a mayor compromiso de ganglios, a mayor presencia de metástasis, entonces la supervivencia va a disminuir ostensiblemente. Jóvenes, entonces, entonces no hay que olvidarnos eso y de repente este reforzamiento les sirve pues porque también es necesario que ustedes tengan el conocimiento necesario porque se van a ver en algún momento dado con este tipo de lesiones, ¿no? Con este tipo de lesiones, y este tipo de lesiones van a tener que ver con descartar un melanoma maligno, ¿no? Un melanoma maligno. Entonces nosotros generalmente tenemos eso que ver. Y por eso es que nosotros tenemos que tener en cuenta de repente, cuando ponemos preguntas de examen, por lo menos el concepto que tenemos, por lo menos mi persona, y también que es el concepto de la mayoría de docentes, es de que si yo les pongo un examen, ese examen tiene que estar en relación, no para que de repente tanto sea la nota, ¿no? Porque la nota es importante, pero tiene que estar en relación a cuánto han aprendido ustedes. Y el examen tiene que estar en relación a darles algo que yo por lo menos crea de que ustedes, si han aprobado un examen y han resuelto la mayor parte de preguntas, son preguntas que son algo que les va a servir en su futuro médico. O sea, cuando ustedes sean médicos, ¿no? O sea, estas cosas les va a servir, ¿no? Entonces, las cosas tienen que ser teórico-prácticas, ¿no? Entonces, los exámenes también tienen que ser eso, que les refuercen lo más importante de cada noxa que se presenta o de cada patología que se presenta en los diferentes pacientes, ¿no? Muy bien, jóvenes, entonces, ahora cómo salgo de acá. ¿Cómo salgo de acá? Listo. Ya salimos, ¿no? Sí, doctor, ya salimos. Más bien una consulta.
¿Va a compartir sus diapositivas, por si acaso? ¿Ah? ¿Podría compartir sus diapositivas? ¿A dónde lo va a compartir? Sí, doctor, si en caso le puedo Pero mandar un legal. mensaje ahorita para que me comparta las diapositivas. Ya. Ahí les voy a poner ese del TNM, y ya, para que sea importante eso. Porque es importante, es importante eso. Que no se confundan ustedes estadiaje con estadio clínico, ¿no? Entonces, estadio clínico hemos visto que va desde el 0 hasta el 4, y también está en relación a mortalidad, ¿no? Y estadiaje está en relación al TNM. Inclusive el M cambia en el estadiaje en relación al estadio clínico. ¿Ves? Porque en el estadiaje ustedes no hablan del M1A, M1B, M1C, M1D. En el estadiaje hablan solo de M1, M2, M3, ¿no? Y se acabó la cosa. Porque el M3 le dice metástasis a otros órganos, les interesa un comino. Mientras que en el estadio clínico le dicen M1C, ¿no? Está en hígado u otros órganos. El M1D está en cerebro, ¿no? Entonces, más específico el estadio clínico que en ese. Los dos tienen importancia, ¿no? Los dos tienen importancia. Entonces, es un ratito que voy a tomar la fotito. Doctor, por favor, que los estudiantes registren su asistencia y